¿Ahora sí? Muy bien. Gracias al equipo de multimedia que está al pendiente. Como saben, arrancaron el proyecto nuestros hermanos de la alabanza y multimedia, ¿verdad? Y siempre que arrancamos un proyecto, está la ley de Murphy, dicen. Pasan cosas, pero gracias a Dios nuestro equipo está para reaccionar echándole muchas ganas. Bien, vamos a entrar en otro tema el día de hoy, parecido a los que estamos viendo, pero primero quiero hacer la aclaración que hoy es día de elecciones, ¿verdad? Hay que ir a votar. Y los colores que yo traiga no representan ningún partido, ¿ok? Hernán estaba mandando un mensaje subliminal para que votes por algún partido en específico. No. Por ahí me dijo mi esposa, oye, resulta que el color de la ropa de hoy indicaba a qué partido favoreces. Y me quedé pensando, no estoy favoreciendo ningún partido político, pero eso sí, cada quien analice bien su conciencia, las razones por las cuales va a votar y vaya a votar, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de externar nuestra opinión, vivimos en una democracia con muchos defectos, pero sigue siendo democracia, o eso queremos creer. Así que hay que hacer nuestra parte, ¿verdad? Analiza las opciones y vota, digamos, responsablemente. No sé si ya fueron a votar, nosotros al terminar vamos a ir a votar. Los que ya votaron, qué bueno. Muy bien, hoy, partiendo de lo que vimos la semana pasada, hablamos sobre la ansiedad y habíamos hablado de la ansiedad porque primero hablamos de la depresión. Dijimos que la depresión y la ansiedad están íntimamente ligadas, totalmente conectadas una con la otra. Hoy vamos a hablar de otro tema que también está conectado y que creo yo merece que demos una respuesta, que tengamos una postura bíblica. Y el tema es la autocompasión. La semana pasada, hablando de la ansiedad, vimos lo que el mundo dice sobre la ansiedad y la manera de tratarlo, la manera de enfrentarlo. Y luego estudiamos lo que la Biblia dice con respecto a la ansiedad, cómo se enfrenta, cuál es la cura. Vemos que la ansiedad, bíblicamente hablando, es el resultado de no procesar bíblicamente el temor. No procesar bíblicamente el temor. Todos experimentamos la emoción del temor, pero es nuestra responsabilidad cómo reaccionamos ante esa emoción. Y cuando no lo procesamos bíblicamente, terminamos ansiosos. Un cristiano con ansiedad es un cristiano que ha decidido no confiar en Dios. Ha decidido no confiar en Dios. Es una decisión que el individuo toma, por consecuencia es pecado. Un cristiano con ansiedad es un cristiano que rechaza la voluntad de Dios, por lo tanto está en rebeldía. Es una lucha contra la realidad, contra lo que Dios ha dispuesto para su vida. Entonces, quien está ansioso porque no quiere vivir lo que está viviendo, está en rebeldía. Entonces, si la ansiedad es pecado, la cura es la confrontación y el arrepentimiento. Lo mismo que dijimos con la depresión, ¿verdad? El día de hoy vamos a seguir un modelo muy similar. Al hablar de la autocompasión, entiendo, o quizás de mi generación y hacia atrás, estamos acostumbrados a hablar de la autocompasión como algo negativo. Sin embargo, nuestra cultura lo está promoviendo como algo positivo. Y creo que hay ciertos puntos en los que podemos comprender por qué nuestra cultura ha abrazado tanto la idea de la autocompasión, porque hay ciertas verdades en lo que dice. Pero necesitamos entender bíblicamente qué hacemos con la autocompasión para saber cómo procesarla. Así que vamos a hacer el objetivo de estudiar o analizar brevemente lo que hace el mundo y luego lo que dice la Escritura, cómo debemos responder y cómo glorificamos a Dios en el proceso. Así que, así como estamos, vamos a orar. Señor, te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo podemos conocerte más el día de hoy. Que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe, nos muestre, Señor, la interpretación verdadera que tú dejaste en el texto para que podamos razonar bíblicamente y procesar las emociones que experimentamos. Que nos permitas razonar bíblicamente para también saber cómo dar una respuesta y cómo glorificarte en el proceso. Te agradecemos de antemano. Amén. Ok, entonces para hablar de autocompasión, aunque pueden venir muchas ideas a nuestras mentes, quiero hacer o dejar en claro una definición según la Real Academia Española. La autocompasión es la compasión hacia uno mismo, ¿verdad? Simple. Entonces, ¿qué es la compasión? Real Academia Española. Sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Es un sentimiento. ¿Se acuerdan? Ya estudiamos qué es un sentimiento. Es una emoción procesada con tu mente. La compasión es un sentimiento de pena, de ternura
La compasión, pena, ternura e identificación ante los males de otro. Por lo tanto, la autocompasión es un sentimiento de pena y de ternura hacia tus propios males. El concepto de compasión normalmente es percibido como algo positivo, ¿verdad? Es bueno que seamos compasivos. Es bueno experimentar la compasión, sobre todo cuando la aplicamos en beneficio de otros. Y quiero aclarar que cuando hablamos de compasión no nos estamos refiriendo solamente al sentimiento, porque tú puedes ver a alguien en una situación muy crítica y decir, pobrecito, sufre mucho. Y ya te vas a tu casa y no haces nada al respecto, ¿verdad? Cuando hablamos de la compasión estamos hablando de un sentimiento que te mueve a hacer algo por aliviar el dolor y el sufrimiento de otra persona. Entonces no quiero que pensemos que estamos hablando solamente de ese sentimiento que se genera cuando procesamos nuestras emociones. No, hablar de compasión es aquello que te mueve, basado en un sentimiento, que te mueve a aliviar el sufrimiento de otros, ayudarlo a salir. Por eso es un sentimiento de ternura, dice, de identificarnos con los males de otro. Alguien que ha sufrido mucho y ve que otro sufre, es más fácil que sienta compasión, porque se identifica, recuerda lo que se siente estar allí. Alguien que no ha sufrido mucho, a la hora que ve el sufrimiento, aunque siente algo, imagina que es algo feo, desagradable, difícil, no reacciona de la misma manera porque no ha pasado por ahí. Entonces, hablar de la compasión como algo positivo en nuestra cultura no debe resultar extraño para los cristianos porque también en la Biblia encontramos el concepto de compasión. Aunque nuestras traducciones, cuando vemos la palabra compasión, en cualquier versión en español que leas, te vas a encontrar, si lo analizas con un poco de detalle, que normalmente proviene de una palabra hebrea o griega, una o varias, que también se traducen como misericordia, como afecto o como piedad. Entonces, cuando lees la palabra compasión, puede verse como misericordia y está relacionada no solamente al hecho de no darte lo que te mereces, sino un sentimiento que te motiva a ser movido a misericordia. Veamos un ejemplo en Éxodo 33, 19. Es Dios describiéndose a sí mismo. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Dios dice de sí mismo que Él es compasivo con quien quiere serlo. La palabra compasivo aquí en hebreo se traduce como amar, tener compasión. La concordancia exhaustiva Strong dice es tierno amor, tierna misericordia, piedad, o incluso se puede llegar a traducir como matriz, en el hecho de una madre llevando a su hijo en su vientre. La ternura que está implicado en ese sentimiento. Entonces, cuando Dios dice, soy compasivo con quien quiere serlo, podemos decir que la compasión está asociado a algo que también Dios experimenta. Es un sentimiento que, basado en este pasaje, podemos decir es algo bueno, porque también proviene de Dios. Ahora vamos a Marcos 8, capítulo 2, palabras de Jesús. Siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. La palabra compasión aquí en griego se traduce como ser movido en las partes internas. Ser movido en las partes internas literalmente se refiere a el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones. En aquel entonces hablar de tus entrañas tiene que ver con este sentimiento que se genera en ti. Cuando Jesús dice siento compasión de esta gente, está diciendo que tiene cierto afecto, sentimiento hacia la gente que lo mueve a aliviar ese problema. Por eso la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y los peces. Entonces, en estos casos podemos ver cómo la compasión transmite la idea de tener misericordia, de sentir afecto por alguien para ayudarlo a salir de esa situación. Entonces, no tenemos problema en decir, bíblicamente hablando, que la compasión es algo bueno, aunque ahorita vamos a ver que no siempre. El punto es que cuando vemos el sufrimiento de una persona, nos identificamos con esa persona. Cuando hablamos de Dios, específicamente en Éxodo, cuando Él dice que Él es compasivo con quien quiere serlo, no estamos hablando propiamente de una identificación, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de Cristo, Dios en carne, Él sí nos entiende, ¿verdad? Y Él sí se identifica en ese sentido, porque Él vivió un sufrimiento incluso que nosotros jamás podremos experimentar ni entender, ni mucho menos soportar. Ahora, este concepto de la compasión
el mundo lo está utilizando para describir la manera en que las personas actualmente deberían lidiar con este tipo de situaciones con respecto al sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de compasión y luego autocompasión, la cultura está tomando ese concepto como algo positivo, la autocompasión como algo bueno que debemos practicar. Si buscas en internet vas a encontrar mucha información. Yo encontré un portal específicamente de un psicólogo que me parece que su descripción resume mucho lo que encontré en otras partes, y lo voy a leer tal cual. Esta es la postura de un psicólogo y su intento por definir la autocompasión. Dice, la autocompasión, como dice la palabra, es la compasión hacia uno mismo. En el lenguaje popular, mucha gente la ha usado como sinónimo de lástima y nada más alejado de la realidad. La lástima es una actitud pasiva que puede llevar a la autodestrucción. Sin embargo, la compasión es una actitud proactiva que conlleva la voluntad de liberar al otro o a uno mismo del sufrimiento. Entonces, cultivar la autocompasión es cultivar la voluntad de liberarte, ayudar a otros a liberarse del sufrimiento. No es el juicio y la exigencia lo que te va a ayudar a conseguir tus objetivos, sino un trato compasivo hacia ti mismo. ¿Queda claro, no? No te exijas, no te juzgues a ti mismo, ten compasión de ti mismo. Ahora, incluso hay metodologías, encontré algunos que te ofrecen 4 pasos a seguir para practicar la autocompasión, otros te ofrecen 6 pasos para practicar la autocompasión, y todo está basado principalmente en la vida actual. Estamos llenos de actividades, llenos de ocupaciones, en un mundo globalizado cada vez hay más competencia, ¿verdad? Sin tanta tecnología, compites localmente, ¿verdad? Y luego se empieza a extender la tecnología y compites en un área geográfica más grande. Y luego, más tecnología, compites en el país. Con la tecnología actual, compites contra personas de todo el mundo. Todo el mundo está buscando hacer lo que tú y ellos saben hacer. Y ya no tenemos restricción si está en la India o si está aquí. Un cliente de aquí puede contratar sus servicios, si aplican, no todos los servicios aplican, pero puede contratar tu servicio de una persona de la otra parte del mundo sin tener alguna especie de desventaja porque está muy lejos, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿verdad? Entonces estamos en un consciente esfuerzo por permanecer activos, por permanecer actuales, sabiendo que cada vez hay más personas dispuestas a hacer lo que nosotros hacemos por menos dinero. Y eso genera mucho estrés. Eso genera mucho estrés. Entonces, tienes que exigirte, tienes que estar esforzándote constantemente por hacer lo correcto. Y es donde la gente empieza a perder el control. Empiezan a inclinarse demasiado hacia ese tipo de vida que tienen que hacer un alto porque sienten que se están destruyendo. Y aquí es donde entra el concepto de la autocompasión. Y por eso quería definir con claridad qué es la compasión, porque se trata de liberar el sufrimiento. Entonces, la autocompasión es librarme a mí mismo del sufrimiento. Y eso me parece es una característica de las generaciones más recientes. Una característica muy fácil de detectar. Yo recuerdo, y no soy tan viejo, antes de que digan, no, Hernán, tú vivías, como una vez me dijeron mis hijos, cuando tú vivías todo era en blanco y negro, por las pantallas de antes, ¿verdad? Y ven películas en blanco y negro. ¿Y por qué está en blanco y negro? Porque así era antes. Entonces cuando tú eras niño todo estaba en blanco y negro. No, todos veíamos igual, ¿verdad? No soy tan viejo. Sin embargo, puedo ver una clara diferencia entre mi generación y las generaciones actuales en cuanto al sufrimiento. Hoy en día las personas evitan sufrir al máximo. Hacen todo lo posible por evitar el sufrimiento. Me parece que en gran medida las nuevas generaciones, aunque son responsables de sus propias acciones, creo que son los padres los que han hecho esta tendencia en la cultura. Por ejemplo, desde muy pequeños he conocido y he visto cómo hay padres que sienten que están ante una decisión muy difícil entre llevar a sus hijos al kinder o no. Para los que no son de México, kinder es el primer grado de estudios que tiene que empezar un niño y empieza desde los 3 años en algunos casos, 3, 4 y 5 años, o 4, 5 y 6 años. A los 6 años cumplidos entra en el siguiente grado, que es la primaria. Entonces he conocido casos, no sé si alguno de ustedes aplique,
que estaban luchando consigo mismos por determinar si llevaban su hijo al kinder o no. Y cuando les preguntas por qué, dicen, bueno, pues porque cuando lo lleve al kinder y lo deje ahí solo, le va a dar mucha ansiedad. Se va a sentir abandonado y podría traumarlo de por vida. ¿Alguien de aquí recuerda que lloró cuando lo llevaron al kinder por primera vez? Levante su mano. Hay muchos chillones, ¿verdad? Yo también, poquito, y luego me aguanté. Digo, es inevitable, cuando ves a todo el lloradero, ¡uy! Te llega el sentimiento, ¿verdad? He visto historias de terror, incluso cuando fui a dejar a mis hijos, ¿verdad? Estos niños que se agarran del barandal y lo que sea, ¡no! Y ves a la maestra luchando con el niño y los demás niños viendo, se trauman. Bueno, ¿qué hacen los padres entonces? Normalmente los padres que tuvieron una situación difícil cuando a ellos los llevaron al kinder, piensan, no quiero que mi hijo pase por eso. No quiero que mi hijo sufra. Así que dicen, ¿sabes qué? Todavía no lo voy a llevar al kinder. Hasta el otro año, ¿verdad? Son 3 años de kinder, pero nada más el último es obligatorio, ¿verdad? O no sé si ya cambiaron también el segundo. Los últimos 2. En mi caso nada más el tercero. Y pues no los llevaba los primeros 2, ¿verdad? Bueno, entonces te puedes brincar el primero nada más. Está muy chiquito, vamos a esperarnos hasta el otro año. Pero no es que esté chiquito, es que tú no quieres que sufra. Cuando empieza a crecer se va a encontrar otro tipo de problemas, porque empiezan los niños a decir las verdades que ven. Y los niños no tienen filtro a la hora de lo que dicen, ¿verdad? Los niños pueden ser muy crueles, aun sin la intención de ser crueles. Y te pueden hacer preguntas hirientes sin el objetivo de herirte. Un niño te va a preguntar según lo que ve, ¿por qué estás así? ¿Por qué tienes la cabeza así? ¿Por qué tienes los ojos así? ¿Por qué tienes un ojo chiquito y uno grande? Y si tú estabas con el miedo a que la gente se dé cuenta y un niño te dice eso, te quebrantas, ¿verdad? Sí, mi ojo. Bueno, los niños van a experimentar ese tipo de interacción y se van a burlar de ellos y les van a poner apodos. Y algunos van a tratar de aprovecharse de ellos y los van a maltratar y les van a quitar el lonche, les van a robar las cosas, los van a patear. Entonces, cuando un padre sabe que su hijo va allá, dice, no, mi hijo va a hacer homeschooling, porque allá es una selva. Hay mucha violencia, hay mucho bullying, no quiero que mi hijo sufra. Y normalmente eso es lo que piensan los que sufrieron cuando estuvieron en la escuela. Los que fueron maltratados, los que se burlaron de ellos, etcétera, etcétera. O, en algunos casos, nuestros hijos tienen alguna deficiencia, algún defecto, alguna característica muy particular física que sabes que los niños van a molestarlo. Entonces evitas que sufran, no quieres que sufran y haces todo lo posible por evitar el sufrimiento. No quieren que las escuelas entreguen premios a los primeros lugares. No sé si estás muy consciente de eso. Yo me acuerdo, en mis tiempos siempre había recompensas, diplomas o reconocimientos a los primeros 3 lugares en aprovechamiento, los primeros 3 lugares en matemáticas, los primeros 3 lugares en distintas materias. Y sí, pasaba el nerd de siempre, ¿verdad? Hay un aplauso porque sacó el primer lugar. Siempre saca el primer lugar. Cuando uno acá de la raza lograba escalonar a eso, era toda una ovación. Le aplaudías porque eran las primeras veces que estaba ahí. Y había otros que decían, ¿por qué yo nunca estoy ahí? Había algunos, en mi generación eran muy pocos, ¿verdad? Los que se esforzaban por estar ahí y perdían, y los veías llorando. ¿Por qué lloras? Saqué 9. Yo saqué 7 y estoy feliz. Saqué 9, pero yo quería el primer lugar. Y lo ves deprimido y lo ves frustrado y le dices, ay, hombre, ¿qué te pasa? Arriba de 7 es vanidad, ¿verdad? Pero ahora personalmente he visto que los padres de familia han luchado y en algunos casos lo han logrado quitar esas recompensas. No quieren que haya primero, segundo y tercer lugar. ¿Por qué? Porque es discriminatorio. Se van a sentir muy mal aquellos que no alcanzaron lugar. Entonces, yo no quiero que mi hijo sufra y va a sufrir cuando vea que a otro le dieron el primer lugar y él no. Así que, nada de recompensas. Y si es una competencia de deporte, a todos denle el mismo premio
para que ningún niño se sienta menos. Ahora, cuando van creciendo así, esa es la manera en que perciben el mundo. Los están educando para vivir en una cápsula donde el sufrimiento no llega a sus vidas. Y esa burbuja en la que viven, tarde o temprano se va a reventar. El problema es que las generaciones actuales han abrazado esta idea de evitar el sufrimiento al máximo y ante cualquier cosita ya están quejándose como si fuese una barbaridad, como si fuese algo insoportable, algo intolerable, cuando en realidad es algo que en mi generación y hacia atrás lo vivíamos todos los días. Pero ¿qué es lo que motiva a estos padres y luego a estos hombres y mujeres a evitarse el sufrimiento? Precisamente la autocompasión. Es decir, yo no tengo por qué sufrir, no tengo por qué experimentar estas cosas. Y ahorita vemos otros pensamientos que se derivan de eso. Entonces, cuando vemos ahora que hay universidades, por ejemplo en Estados Unidos, donde tienen que establecer zonas seguras, donde no puedes decir algo que ofenda a otra persona, zonas seguras donde si alguien dice yo soy un hombre pero estás viendo una mujer, no le puedes decir que es una mujer, porque si le dices que es una mujer lo hace sufrir. Algunos entran, y no es broma, algunos entran en ataques de pánico y ansiedad cuando les dicen que no son lo que ellos creen que son. Es como, ¿cómo llegó nuestra cultura a ese punto? Bueno, porque han crecido en una burbuja, han crecido pensando que el sufrimiento es algo que se tiene que evitar a toda costa, aunque en la práctica no lo viven realmente como lo predican. Hay muchas circunstancias en las que estamos dispuestos a soportar el sufrimiento. Por ejemplo, el dolor de la muela del juicio. ¿Alguien ha experimentado el dolor de la muela del juicio? A mí siempre me la platicaron y me decían, es lo peor, es el infierno mismo, que tener hijos ni que nada. La muela del juicio, yo nunca lo creí hasta que me tocó batallar. La muela del juicio salía totalmente horizontal. Es un dolor indescriptible. Y aunque me dolía mucho, sabía que si iba al dentista y me iban a taladrar y me tenían que abrir acá para poder extraer, sabía que iba a quedar peor, ¿verdad? Pero estaba dispuesto incluso a pagar para que me lo hicieran, ¿verdad? Es un dolor que sé que va a ser mucho, muy intenso, pero que estoy dispuesto a pagar para quitarme este otro dolor, otra malestar. Cualquiera que pretenda hacer ejercicio le va a doler su cuerpo y está dispuesto a hacerlo por voluntad propia. Así que podemos reconocer en la vida diaria que hay sufrimiento necesario para obtener ciertas cosas y que evitar el sufrimiento a toda costa no tiene sentido en muchas cosas de la vida. Si quieres ser el mejor corriendo o el mejor nadando, te va a doler. Todo el entrenamiento que vas a tener que ejecutar, toda la vida que vas a tener que adoptar para cuidarte físicamente y poder cumplirlo, es dolor. Sin embargo, nuestra cultura está tratando de evitarlo al máximo y por eso es que tenemos hombres y mujeres extremadamente débiles, que no soportan nada. Yo me acuerdo, graduarte de la universidad, aunque quizás más antes que ahora, implicaba un proceso que le llamamos de esclavitud. Para poder estar en una empresa tienes que tener experiencia, ¿verdad? Pero si nada más te dedicaste a estudiar, sales y no tienes experiencia. Tienes una carrera, pero no experiencia. Y la gente, las empresas dicen, quiero a alguien que tenga experiencia y carrera. Entonces te enfrentas a ese dilema. De nada me va a servir presentar nada más mi título si no tengo experiencia. Pero para poder obtener experiencia no puedo usar mi título, ¿verdad? Porque si digo, yo ya estudié mucho tiempo y soy licenciado, debería de ganar tanto, pero como no tengo experiencia, entonces de nada me sirve ser licenciado. Voy a tener que empezar a trabajar como si yo no hubiera estudiado o como si yo no hubiera estado titulado. Y voy a tener que aceptar un sueldo muy, muy bajo contra lo que yo debería estar ganando. Y voy a tener que hacer actividades que quizás muchos no están dispuestos a hacer porque ya tienen un papel que dice que son licenciados o ingenieros o arquitectos o cualquier profesión. Entonces, ese periodo de, entre comillas, esclavitud, es decir, no soy nada, no valgo nada, me van a maltratar, pero tengo que hacerlo para obtener experiencia. Y vas y voluntariamente aguantas todo ese maltrato durante al menos unos 2 años para poder decir, tengo una carrera y tengo 2 años de experiencia, y entonces aspiras a
a un mejor puesto, ¿verdad? A una mejor remuneración. Bueno, nuestra cultura, no, la cultura actual está tratando de revertir eso. Y ya no quieren que los recién egresados sufran. Y están tratando de implementar planes y cosas donde tienes que asegurarle que no lo vas a hacer sufrir, que vas a respetarlo y lo vas a tratar como corresponde a sus estudios. Y eliminan todo ese proceso de sufrimiento en el que aprendes muchas cosas. Sí, sufres mucho, pero aprendes mucho. Y es algo que pagas para obtener conocimiento. Bueno, están tratando de eliminarlo. En todas las áreas de la vida están tratando de eliminar el sufrimiento. Y cuando eso llega a los cristianos tratan exactamente de hacer lo mismo. La autocompasión en el cristianismo es algo muy dañino, aunque generalmente es muy aceptado. Cuando alguien está sufriendo, es común escuchar que los cristianos le digan, Dios no quiere que sufras. Cuando alguien está enfermo, es común que le digan, Dios no quiere que estés enfermo. Por eso Él ya pagó tus deudas. Dice que por sus llagas fuimos sanados. Dicen ellos, por consecuencia, tú ya no tienes por qué estar enfermo. Y tú te pones a pensar y dices, ¿es cierto? ¿Yo no tengo por qué estar sufriendo? Si Dios me ama y soy hijo de Dios, ¿por qué sufro? Y como a nadie nos gusta sufrir, empezamos a aceptar esta idea de que tengo que tener este sentimiento hacia mí mismo, hacia mi sufrimiento de ternura. De decir, pobrecito de mí, ¿por qué me tratas tan mal? ¿Por qué Dios, por qué quieres que yo esté enfermo? Yo no he hecho nada para merecerlo. Por eso no puedo, dicen algunos, no puedo creer que mi Dios quiera que yo esté enfermo. Por eso el evangelio de la prosperidad, el que te promete una vida abundante, el que te promete una vida sin enfermedades, sin dificultades, muchas veces a cambio de dinero, es muy atractivo, porque a nadie le gusta sufrir y todos tienen cierto grado de autocompasión, incluso sirviendo en la iglesia. Es muy común ver en la iglesia personas que son muy autocompasivas. Y lo puedes ver de una manera clara, pero tienes que poner atención. Por ejemplo, y he dicho varios ejemplos en los miércoles, cuando estamos viendo Éxodo capítulo 34, 35, cómo se está construyendo o elaborando el santuario, el tabernáculo, y cómo Dios había pedido que aquellos que se sintieran movidos a hacerlo, lo hicieran. El que no se sintiera movido a hacerlo, no lo hiciera. Y examinábamos por qué hay personas que dicen, oye, yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo mucho, y él no está haciendo nada. Eso es injusto. ¿Por qué yo sí tengo que estar aquí, de pie? Voy a ponerme ahí, a ver, ¿por qué todos sentados y yo parado? No sé si te has puesto a pensar eso. ¿Qué tan justo te suena? Que todo el tiempo que yo me tarde, pues tú te tardas, pero todo el tiempo que yo me tarde, yo tengo que estar aquí de pie mientras ustedes cómodamente, sentados, escuchan lo que yo digo. ¿Quién piensa en mí? ¿Quién piensa en todo lo que yo me esfuerzo para prepararme para que cuando estemos aquí tú te quedes dormido? ¿Es eso justo? ¿Es justo que yo me esfuerce por explicarte la palabra y que entiendas por qué no debes hacer eso que estás haciendo y me ignores y acabas de escucharme y sales y vas a hacer justo lo que acabo de decir que no debes hacer? ¿Por qué no piensas en mí? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy autocompadeciendo. Pobre de mí. ¿Por qué sufro? ¿Por qué eres injusto conmigo? Y es una queja que puede ser común en las iglesias. ¿Por qué no todos trabajamos igual? ¿Por qué ellos sí y ellos no? ¿Por qué a él más que este? No, todos iguales. Porque a él sí le diste la oportunidad y a él no. Porque a él sí le diste esta responsabilidad y a mí no. Bueno, ¿qué te hizo pensar que tú deberías estar allí? Y ahí es donde entra la trampa principal. Es que yo he hecho muchas cosas. Yo me esfuerzo. Yo vengo de más lejos. Yo oro más. Yo estudio más. Yo tengo más tiempo aquí, etcétera, etcétera. Empiezas a ver tu situación, empiezas a analizar por qué no tienes lo que consideras que deberías de tener y te das cuenta que hay una injusticia y que estás padeciendo
y te autocompadeces, pobre de mí, con ternura. Pobre de mí, tengo que hacer algo al respecto. No puedo permitirme seguir sufriendo así. No puedo permitir que me trates así porque eso es incorrecto. Y empezamos a movernos para cambiar las circunstancias. ¿Qué hacen los padres de familia cuando a su hijo le hacen bullying? Bueno, si estabas en un colegio privado, es un proceso muy diferente a una escuela pública. ¿Alguno conoce las diferencias? Cuando tú pagas por la educación de tus hijos y pagas fuertes cantidades como es la educación privada, ¿quién tiene la culpa de si tu hijo no sacó buenas calificaciones? ¿Tu hijo o la maestra? La maestra, ¿verdad? Oiga, ¿por qué mi hijo no avanza? Yo estoy pagando. Su trabajo es enseñarlo. No avanza, algo está haciendo mal. Y la maestra, no, mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y yo conocí el caso de una escuela privada donde uno de los niños que asistía se quedaba dormido en la clase. Y por eso no ponía atención en nada de lo que pasaba en las clases. Y cuando le tuvieron que avisar a sus padres, le dijeron que le recomendaban que durmiera a su niño temprano, para que no se duerma en la clase. Como quiera, cuando llegue a la clase ya le tienen su cojincito, para que cuando le da sueñito, no tenga su cabeza ahí en la madera fría y dura, sino que pueda estar plácidamente dormidito, aunque esté en la clase. ¿Por qué? Porque les pagas mucho dinero para eso. Entonces tú creces con la idea de que tus hijos son excelentes estudiantes, bien portados. Bueno, y luego te vas a la escuela pública. Tiene un reporte de tu hijo y tienes que ir a hablar. ¿Por qué? Porque se duerme en clase. Mira, ponle un cojincito y ya. ¿Qué te van a decir? Aquí no se viene a dormir, señor. Si se va a dormir, quédese en su casa. Si quieres. Si no, vete una de paga. No, hijo, a dormir temprano, mijo. Fíjate bien. Adoptamos la idea de evitar el sufrimiento y queremos cambiar las circunstancias, no nosotros mismos. Todos tienen que cambiar para que yo no sufra. Yo no tengo nada que hacer porque yo soy la víctima. Aquí el que sufre soy yo. Ustedes me hacen sufrir, ustedes deben de cambiar para que yo ya no sufra. Y eso es lo que hace nuestra cultura. Quieren evitar que las cosas hagan sufrir a otros. Van en esa escala. Yo no quiero sufrir, hago lo posible por no sufrir. Cuando ya no puedo evitarlo, entonces quiero que todos cambien para que yo no sufra. No puedes decir esto, no puedes decir lo otro. Aquel en la ideología de género que diga yo soy un hombre cuando en realidad es una mujer y tú le hablas como mujer, se ofende. ¿Por qué? Porque lo hace sufrir por lo que tú dices. Pero esa persona no va a cambiar. Quien tiene que cambiar eres tú. Y tienes que tener mucho cuidado de decirle cómo él se identifica. Y ahí está el problema. Porque hay tantas formas de identificarse que no sabes si ese día es un perro, un gato, un hombre o una mujer. Y para poder adivinar cómo te debes referir a esa persona es imposible. Pero hacia allá va la cultura y los cristianos están subiéndose al mismo tren. En nombre de lo que vemos en la Escritura, la compasión, tratando de resolver el sufrimiento. Ahora, por eso hay que ir al término bíblico de la compasión y ver que aún el término de la compasión y el concepto que Dios puede ser compasivo, hay situaciones en que la compasión no está permitida. Mira, vamos a Deuteronomio, capítulo 25, versículo 11 y 12, Reina Valera 60, por favor. Deuteronomio 25, 11 y 12. Dice, si dos hombres están peleando y la mujer de uno de ellos, para rescatar a su marido, agarra al atacante por los genitales, tú le cortarás a ella la mano. No le tendrás compasión. Palabra compasión, el hebreo, kus, compadecerse, mirar con compasión, tener piedad. Dios mismo está diciendo, no le tendrás compasión si se atreve a hacer eso para librar a su esposo que se está peleando con otro hombre.
Otra versión lo traduce no como agarrar, sino cortar los genitales. Dios mismo está diciendo, no le tendrás compasión. Y pongo este ejemplo porque no le costó la vida. Tendrías que cortarle la mano. Dice, ¿cómo puede ser posible que un Dios que dice que es compasivo ordena semejante barbaridad? Cortarle la mano y no tener compasión. Bueno, cuando las personas concluyen así, me parece que están concluyendo de una manera equivocada. Esta instrucción no es para hacerle daño a la mujer que hizo eso. Esta instrucción no es para hacerle pagar. Este mandato es para refrenar la maldad antes de que la ejecuten. ¿Me explico? No es de que, Señor, aquí está esta mujer que haga, corta de la mano. Y no había previo aviso. Simplemente eso es lo que Dios mandó. No, se anuncia primero. Quien haga esto, la mujer que haga esto, le van a cortar la mano. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso tan drástico? Que a ninguna mujer se le ocurra hacerlo, porque sabe lo que le va a pasar. Y si aún así lo hace, entonces no le tengas compasión. Escalonemos eso a la pena de muerte establecida por Dios en la ley de Moisés. El que secuestrara a otra persona, privarlo de su libertad, debía morir sin compasión. El hombre que violara a una mujer también tenía que morir. El que asesinara a otra persona moría sin compasión. Entonces, bíblicamente hablando, aunque la compasión es algo bueno, Dios mismo dice, vamos otra vez a Éxodo 33:19, el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. No siempre, con quien Él quiera. ¿Por qué? Porque la compasión en distintas circunstancias no es algo correcto. Como tenerle compasión al culpable de ciertos delitos específicos que debe ser llevado a la justicia y debe pagar según la justicia. Entonces, tenemos que entender la compasión en términos bíblicos. Cuando hablamos de tener compasión al que sufre porque está en necesidad, tenemos, incluso la Biblia nos dice, ¿verdad? Tenemos responsabilidad para con los pobres. Pero cuando alguien es pobre por negligente y quiere vivir de la caridad de otras personas, ya no tienes por qué compadecerte de él, porque él está haciendo algo totalmente equivocado. Algo que va a perpetuar su situación y la de su familia. Entonces Dios en su sabiduría dice, soy compasivo con quien quiero serlo. Y nos deja ver, no siempre lo va a hacer. ¿Por qué? Vemos claramente sus mandatos. No debes de tener compasión en estos casos, en distintas circunstancias. Entonces hay que entender, dices, bueno, tenemos que ser compasivos, pero no siempre. Ok, ¿qué hay de la autocompasión? ¿Habrá momentos en los que yo no debo tener compasión por mí mismo? ¿O en ningún momento debería tener compasión por mí mismo? ¿O si habría momentos en los que debo de decir, pobre de mí? Mira, vamos al caso de Pedro en Mateo 16, versículo 21 al 22, Reina Valera 60, por favor. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aquí hay una aplicación directa a lo que queremos saber, ¿verdad? Ten compasión de ti, le dice a Jesús. O sea, ten autocompasión, ¿verdad? Piensa en ti, en el sufrimiento y evítalo. Ahora, la NBI, en esta misma parte, cuando dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca, la NBI dice, comenzó a reprenderlo, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y en este caso la NBI traduce mejor, porque en ningún momento en la Reina Valera 60, cuando dice, ten compasión de ti, eso no está en el original. Pero transmite el concepto, ¿verdad? Jesús dice, voy a sufrir, y Pedro le dice, no lo permitas, es el concepto de la autocompasión. Evítate a ti mismo el sufrimiento. Ok, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Mateo 16, 23, Reina Valera 60, dice, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
¿Cuál es la respuesta de Jesús hacia la autocompasión? Eso proviene de Satanás. Eso nos hace tropezar, porque no piensas en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Y ahí está nuestra respuesta bíblica a la autocompasión. Es un tropiezo. Es, oye, pero, ¿en serio? ¿No debemos evitar nunca el sufrimiento entonces? Claro que no está diciendo eso, ¿verdad? Tenemos que entender el sentido de lo que se está diciendo, pero analicemos. Cuando Jesús identifica a Pedro como de parte de Satanás, aléjate de mí, Satanás, lo hizo delante de todos los que estaban escuchando. Pedro quedó avergonzado. Tratando de hacer algo bueno y aconsejarle a Jesús que piense en sí mismo, que tenga tantito amor propio y que no permita que pase eso consigo mismo, Jesús se asegura que no solo Pedro entienda, sino todos los que están ahí viendo. Aléjate de mí, Satanás. ¿Qué habrá sentido Pedro cuando le dice que, oye Jesús? Digo, yo me imagino que Pedro está pensando en Jesús, ¿verdad? En que no le pase nada malo. ¿Qué tan valioso es Jesús después de todo lo que ellos han visto? ¿Por qué Jesús permitiría que lo traten así? Ni Dios lo mande, dice Pedro, cuando es el mandato de Dios precisamente que eso pase. Ese razonamiento lo tenemos muchos cristianos. Y tenemos que resolver el tema del sufrimiento. Porque cuando Jesús en algunas ocasiones quisieron atraparlo, no permitió que lo atraparan. Cuando quisieron apedrearlo, no permitió que lo apedrearan. Dice, se evitó el sufrimiento, ¿no? ¿O no? ¿Era el sufrimiento lo que lo llevó a evitar ser apedreado o arrojado por un peñasco? ¿O es otra cosa? Cuando nosotros tenemos el sufrimiento en la puerta, ¿qué debíamos hacer? Si la autocompasión proviene de Satanás y pensar, yo no debería sufrir, entonces, ¿qué hacemos con el sufrimiento? Entonces razonemos primero. ¿Cuáles son las formas más comunes en las que los cristianos se autocompadecen? Voy a decir algunas que me parece son de las más comunes en mi experiencia. Dentro y fuera de la congregación. Ya di un ejemplo. Me esfuerzo mucho por hacer las cosas bien aquí. Y, por consecuencia, espero que las cosas salgan como yo las quiero. Hay personas que dicen, yo voy a servir en esta área porque un día me voy a hacer cargo de esa área. Y piensan que aquí funciona como una empresa. Que la empresa, sí, te tiene que reconocer tu trabajo, ya sea aumentándote el sueldo, dándote más prestaciones o dándote más responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo mucho por esa empresa. Obviamente, más de lo que se supone que debes hacer porque te pagan, ¿verdad? Estás yendo más allá. Entonces, hay algunos cristianos que piensan que están en la iglesia y se están esforzando mucho, están esperando que les den su aumento. O más prestaciones, o una nueva responsabilidad. Y lo peor es que esperan que uno lo vea. Si estuviéramos en una empresa, esa sería la responsabilidad. Si estamos en una iglesia, las cosas funcionan de distinta manera. Hacerlo todo como para Dios, no como para los hombres. Y ya se deshace el concepto empresarial de venir a trabajar en la iglesia. Porque si yo estuviera aquí echándole ganas y preparándome para que ustedes me recompensen de alguna manera o me reconozcan de alguna manera, yo ya estoy pecando, porque no lo hago para ustedes. En el sentido de que no son ustedes el propósito. Claro que es para ustedes porque estoy tratando de ser claro y de edificarlos y bendecirlos. Pero no son mi propósito. Mi propósito es servir a Dios. Entonces, si yo estuviera esperando que ustedes me den algo porque yo le echo muchas ganas, ya estoy errando al blanco. Ya estoy desviándome de lo que la Escritura enseña, porque no espero nada de ustedes. Y es precisamente el hecho de no esperar nada de ustedes lo que me hace vivir más tranquilo. ¿Me explico? Porque si me haces caso o no, ¿qué más quieres que yo haga, verdad? ¿No me quieres hacer caso? Es tu decisión. Yo ya cumplí en advertirte y advertirte con claridad. ¿No te interesa? Bueno, hay procedimientos bíblicos para lidiar con eso. Pero no voy a estar angustiado si me crees o no, si te interesa o no. Gracias a Dios, no dependo de ustedes. Entonces, cuando alguien entre nosotros viene a servir y está esperando que los demás le reconozcan su excelente servicio, ya perdió el objetivo del servicio.
¿Me explico? Porque ya no vienes a hacer las cosas para Dios, sino para los demás. Y cuando va a pasar, con toda seguridad, cuando no te den lo que tú esperas, ahí vas a tener autocompasión. Ahí es cuando dices, esto es injusto. No me deberían tratar así. Tanto que he hecho yo y no me están dando lo que yo me merezco. Esa es la autocompasión en el cristiano que sirve para agradar a los demás o que espera recibir algo de los demás. Y es muy común. Soy muy bueno en lo que hago y no me valoran. Esa es otra muy común. Están sirviendo, hacen comparación entre los que están sirviendo y dicen yo soy mejor. Yo sirvo mejor, yo predico mejor, yo canto mejor, yo administro mejor y no me tienen en donde yo debería de estar porque soy muy bueno. Y como no me tienen donde yo debería estar, entonces tengo autocompasión. Pobre de mí, malagradecidos, una bola de malagradecidos. Yo no debería estar así. Autocompasión. La autocompasión impide que te goces. ¿Qué es el gozo? Conciencia de la gracia. No es un sentimiento, el gozo no es un sentimiento. El gozo es consciente, es estar consciente de que lo que tienes no lo mereces, consciente de la gracia. Y la autocompasión te impide estar gozoso. La autocompasión impide que estés agradecido. La autocompasión niega la soberanía de Dios, porque llegas a la conclusión que la manera en que te están tratando no es la correcta, por consecuencia Dios se está equivocando. ¿Me explico? La autocompasión es un veneno que empieza en la persona que se autocompadece y empieza a distribuirlo en todos los que lo escuchan. Pobre de mí, tengo que hacer algo para evitarme este sufrimiento, esta injusticia. Así que tenemos que resolver este asunto. ¿Por qué no queremos sufrir? Si Dios es soberano y nada pasa sin que Él lo permita y estás sufriendo, eso implica que Dios te ha permitido sufrir. Es su voluntad que tú sufras. Y la autocompasión nos impide ver eso. Porque el problema del sufrimiento es uno de los problemas más usados para atacar el cristianismo. Y tenemos que razonar correctamente en términos del sufrimiento. ¿Cuántos de aquí, el día de hoy, tienen una situación difícil que los hace sufrir? ¿Cuánto tiempo tienes en esa situación? ¿Te la mereces o no te la mereces? ¿Lo provocaste tú o son cosas que están fuera de tu control? Te aseguro que la gran mayoría que está aquí va a decir, tengo un problema muy difícil y estoy sufriendo. Y para algunos es una lucha muy fuerte venir a congregarse. ¿Por qué? Porque sufren tanto que necesitan descansar. ¿Me explico? ¿Cuántas veces has dicho, me merezco un descansito? Me lo merezco. Así que esta vez no voy a servir. Esta vez no voy a la iglesia. No estoy diciendo que no puedas tomarte vacaciones. Claro que todos debemos de tomarnos vacaciones. No estamos llamados a trabajar sin parar. Yo me refiero a que dices, hoy me esforcé mucho, hice ahora me permito, porque me autocompadezco. Mira, Hernán, ya sufriste mucho, ya te esforzaste mucho, ya te toca un tiempito, ¿verdad? Y a veces esos tiempitos implican que ya no haces lo que debiste hacer para Dios. ¿Por qué? Ya no quiero continuar con esta crisis, esta situación difícil. El punto es que los cristianos tenemos que dar respuesta a ese sufrimiento. Y ninguno de nosotros debiese evitarlo cuando entendemos que es parte de lo que Dios ha mandado. Ni a nosotros, ni a nuestros hijos. Alguien, ya lo he preguntado varias veces, pero ustedes seguramente padecieron bullying, ¿verdad? Levante la mano el que padeció bullying, o todavía lo padeces. Son muy pocos. Bueno, levante la mano los que hicieron bullying, que a lo mejor son todos los demás, ¿verdad? Una vez decía, eras tú. Ok. ¿Podemos evitar el bullying?
¿Podemos cambiar a todas las escuelas y a todos los alumnos para que ya no exista el bullying? No. ¿Qué hacemos con el sufrimiento que el bullying produce? ¿O acabamos con los que hacen bullying? ¿O aislamos a los que sufren bullying? ¿Verdad? ¿Cuál te parece mejor? Desde la perspectiva cristiana, ¿cuál es la respuesta correcta? Primero, el cristiano no hace bullying, ¿verdad? Eso debe ser muy claro. El cristiano no hace bullying. Pero ¿cómo reaccionamos ante el bullying? El sufrimiento que eso provoca. Si no lo vives tú, ¿cómo le enseñas a tus hijos a lidiar con eso? Bueno, si tienen una perspectiva bíblica, el sufrimiento, bíblicamente hablando, es algo bueno. Aún el bullying. Yo sé que se siente feo y lo digo por experiencia que te hagan bullying, pero es bueno si entiendes la perspectiva bíblica de eso y cómo reaccionar ante eso. Mira, quisiera platicarles o explicarles brevemente el problema de Epicuro. No sé si algunos ya lo conocen. El problema del mal. El razonamiento es así. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué hay maldad en el mundo? Si Dios quiere evitar el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso. Si Dios quiere evitar el mal, pero no quiere, entonces no es bueno. Si Dios no quiere y no puede evitar el mal, ¿por qué llamarle Dios? Pero si Dios puede y quiere evitar el mal, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Se entiende? Cualquier respuesta que des te lleva a negar al Dios de la Escritura, al único Dios verdadero. Porque si Él es todopoderoso y no detiene el mal, quiere detenerlo pero no puede, no es todopoderoso, ¿verdad? Pero si sí puede, pero no lo quiere detener, entonces no es bueno. Y si no quiere ni puede, ¿por qué llamarle Dios? Y si quiere y puede, entonces ¿cómo me explicas que hay mal en el mundo? Si hay mal en el mundo y Dios es bueno y todopoderoso, entonces Dios no existe. Esa es la conclusión. Y yo sé que los cristianos dirían, no, está mal, pero así crees muchas veces en tu vida cuando te autocompadeces. Llegas a la misma conclusión. Esto que está aquí no es correcto. Dios no puede estar permitiendo eso. Aquí hay un error. Esta maldad no es compatible con Dios. Es la esencia de este argumento. El punto es que la Biblia nos dice que el mal también es ordenado por Dios. Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Mandato del Altísimo que acontezca lo bueno y lo malo. Job 2, 9 al 10. Su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Job dice, recibimos lo bueno y lo malo de parte de Dios, porque de Él proviene. Génesis 50, 20. Palabras de José, ¿verdad? Hijo de Jacob. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Fíjate cómo él lidia con el mal de una manera diferente, ¿verdad? Él dice, lo que ustedes planearon hacerme, hablando de sus hermanos cuando lo vendió en Egipto, su intención era hacer el mal. Dios lo transformó en bien. Él no está viendo un problema con el mal, sino como un medio que Dios usó para hacer el bien. Porque si no lo hubieran vendido a Egipto, él no hubiese llegado a casa de Potifar, no hubiese sido acusado falsamente de violación, no hubiese llegado a la cárcel, no hubiese interpretado el sueño del panadero y el copero, Faraón no se hubiera enterado de que él interpreta sueños y no hubiese podido librar a todos los israelitas de ese entonces de la muerte segura. Entonces él dice, el mal que viene de Dios, permitido por Dios, fue usado para bien. Y el ejemplo máximo que tenemos lo vemos en Isaías 53, versículo 3 al 5. Isaías 53, 3 al 5 dice, despreciado y rechazado por los hombres,
varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿De quién está hablando? De nuestro Salvador, de Jesús, hecho para el sufrimiento. La voluntad de Dios es que Él padeciera todo lo que nosotros debimos haber padecido. Toda la ira de Dios fue derramada sobre Él. Esa fue la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios permitió que se le tratase tan mal y que sufriera tanto? Para nuestro beneficio. Porque tenía una excelente razón para sufrir. Esa es la perspectiva bíblica del sufrimiento y por qué no tiene sentido la autocompasión en el cristiano. Apocalipsis 21:4 dice, Él les enjugará toda la lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Futuro, no en esta vida. Está hablando de la vida eterna con Cristo, allá, en la nueva creación. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Aquí Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí vamos a sufrir, es un hecho, y Dios está a cargo de ese sufrimiento. Dios lo ordena, ejecuta las cosas para que el malvado de su propia maldad haga lo malo, y Dios usa esa maldad para algo bueno. Cada vez que un hijo de Dios sufre, está viendo esto en acción. Es un sufrimiento permitido por Dios para tu bien. Esa es la esencia bíblica del sufrimiento. Tiene un propósito de parte de Dios. Y cada que tú te resistes al sufrimiento, te resistes a Dios. Fíjate bien, el que se autocompadece, hablando de los cristianos, se revela ante la voluntad soberana de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha ordenado. Si lo ordenó en su Hijo, que no tiene ninguna razón para sufrir, cuanto más nosotros que estamos llenos de pecados y de errores. Y que el sufrimiento nos permite entender. Así que sufrimos, pero no sin sentido. Tenemos un Dios todopoderoso y confiamos en Él. Segundo de Timoteo 1:12, por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Sufro y no me avergüenzo. Judas 1:24-25, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha, y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, ante todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Él tiene poder para guardarnos, de que no caigamos. Sufrimos, nos dolemos, nos desesperamos, pero Él nos sostiene. Filipenses 1:5-7, estoy convencido de esto, el que comenzó la tan buena obra en ustedes la hará perfeccionando hasta el día de Cristo. Esa obra implica sufrimiento. Entonces, cristianos, ¿estás sufriendo? Dios está trabajando contigo. ¿Es algo que tú hiciste? Arrepiéntete, corrígete y te lo puedes evitar. ¿Es algo que no puedes evitarlo? Entonces recíbelo con gusto. Porque Dios ha decidido que debes pasar por ese proceso para que puedas parecerte más a Jesús. El cristiano que está sirviendo y dice, tengo mucho esfuerzo, me he esforzado bastante y no me reconocen. La autocompasión no es la respuesta. La respuesta correcta es, no lo hago para los hombres, lo hago para Dios. Y Él se merece eso y mucho más de mi parte. ¿Por qué Él no lo hace y yo sí? No me importa. Yo lo hago para Dios, para agradarlo a Él, aunque eso me lleve a sufrir. Mi hijo, le van a hacer bullying. ¿Qué hacemos? ¿No lo enviamos a la escuela? ¿O le enseñamos el concepto de sufrimiento? Sí, vas a sufrir. Se van a burlar.
y te van a tratar de golpear. Pero no tienes que huir, porque nada pasa sin que Dios lo haya permitido. Tú ve y haz lo que tienes que hacer. No tengas temor. Cuando estés en esa circunstancia y te vayan a golpear, resiste, que Dios tiene un buen propósito en eso. Y yo sé que va a sonar como locura, pues voy a enviar a mi hijo que lo golpeen. No, pensar que lo van a golpear, eso es lo que tú crees, no sabes lo que realmente va a pasar. Y aun cuando lo golpeen, ahí hay mucho aprendizaje, pero no alcanzo a hablar de ese tema hoy, si Dios quiere lo vemos la otra semana. La mansedumbre es un tema que el mundo ha distorsionado gravemente y que nos lleva a saber enfrentar el dolor y el sufrimiento de la manera correcta. Mansedumbre no es no hacer nada, ¿verdad? Es un tema mucho más complejo. El punto es que Jesús dijo, si alguien, Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Ok, todos estamos sufriendo, todos tenemos dificultades, unos más grandes que otras. Estás enfermo, no tienes trabajo, no tienes dinero, tienes muchas deudas, etcétera, etcétera. Todos estamos así, todos. ¿Se siente feo? Sí. ¿Vas a luchar con el miedo? Sí, pero ya hablamos cómo se debe de enfrentar el miedo. ¿Estás sufriendo? Sí, resístelo con orgullo. Hay días buenos y hay días malos, dice la Escritura. Las dos cosas. Te va a tocar vivir en paz, te va a tocar vivir en dificultad, pero es nuestro Dios quien ha decidido que pases por allí. No te autocompadezcas. No eres una víctima. Eres un proyecto de Dios, un trabajo en proceso. Cuando alguien se autocompadece, quiero decir esto con mucha claridad, cuando alguien se autocompadece, tenemos que reprenderlo. Una cachetada santa. Reacciona. ¿Estás sufriendo? Sí. Glorifica a Dios. Él es que te mandó ese sufrimiento para tratar contigo. ¿Que me da ansiedad? Ya lo estudiamos. ¿Me deprimo? Ya lo estudiamos. Te autocompadeces y luego te da la angustia, doble cachetada santa, ¿verdad? No. Resiste. Sé firme. Pero no puedo completar ese proceso hasta si Dios quiere la próxima semana. Hoy el punto es decir, ante la autocompasión, los cristianos decimos, nosotros sufrimos con dignidad. Y no lo evitamos, lo aceptamos. ¿Por qué? Porque confiamos en el que tiene control de todas las cosas. Porque no haces algo para librarte. Lo que esté a mi alcance para evitarlo, lo voy a hacer. Pero el momento en que se acaban los recursos y Dios me da un malestar, una enfermedad, no tengo trabajo, eso está fuera de mi control. Y mientras eso pasa, sufro con alegría, con gozo, consciente de que Dios está trabajando en mí. Y no me autocompadezco, ni permito que mis hermanos se autocompadezcan. Así que vamos a estar echando el ojo. Por último, un versículo que quisiera que nos llevemos en la mente. Salmo 119, 71. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Me hizo bien haber sido afligido. Esa es la conclusión de todo cristiano después de pasar por ese proceso. Me hizo bien haber sido afligido. Lo soporté y aprendí. Ahora conozco más de Dios, o ahora tengo un mejor trabajo, o ahora me cuido más porque estoy enfermo, pero en todo hay beneficio. Lo importante es soportar, no te autocompadezcas. Al hermano que quiere incluso tratar de sugerirnos que debemos autocompadecernos, con todo el amor del mundo hay que responder con el mismo amor que Jesús le respondió a Pedro. Apártate de mí, Satanás. ¿Entiendes? Así que si te digo eso, no te sorprendas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Espero en Dios la próxima semana podamos pasar a la parte práctica de esto. El bullying, las inseguridades, las dificultades. En todo eso tenemos que ser mansos. Y ahí hay una verdad muy importante que los cristianos olvidamos. El primer paso es decir, no me autocompadezco. No soy una víctima. Dios está en control. Aunque me están maltratando, no soy víctima. Dios lo permitió con un propósito. Tenemos que decir lo mismo que Jesús le dijo a Pilatos. No tendrías autoridad sobre mí si no te fuera dada de arriba. Si alguien te está maltratando, tienes que pensar exactamente igual. No me podrías estar maltratando si no se te hubiera concedido de arriba. Y si fue concedido de arriba, entonces Dios tiene buenas razones para hacerlo y yo debo aceptarlo. El mal, el sufrimiento y un Dios bueno y todopoderoso no son cosas contradictorias. Porque Dios permite el mal porque tiene buenas razones para hacer el bien. Dios permitió que Jesús padeciera como ningún otro hombre pudiera soportar para nuestro bien. Cuando Dios te hace sufrir a ti y la pasas muy mal, lo está haciendo porque eso te va a llevar a un bien. Así que no hay ningún problema en hablar de un Dios bueno y todopoderoso y explicar por qué estoy sufriendo. El único problema ahí es la autocompasión, concluir que yo no debiera ser tratado así. Realmente nos merecemos lo peor. Más los cristianos, el mundo. Porque dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y a quien más se le da, más se le demanda. ¿Quién merece mayor condenación cuando peca? ¿El mundo o el cristiano que peca? Nosotros. Así que si nos va mal, créeme, no es ni poquito de lo que debiera estarte pasando. Dios es bueno. Él sabe a dónde llevarte para que cambies. Él sabe hasta dónde dejarte ahí, como el barro en el fuego, para que obtenga la dureza que necesita. Y es esa dureza la que, si Dios permite, estudiaremos la próxima semana. Y que vamos a orar. Señor, concédenos, Padre, resistir con gozo las dificultades que nos has enviado. Nos da miedo, nos preocupa, nos hace sentir tristes, que no tenemos lo que nos gustaría tener. Pero, Señor, aprendemos de tu palabra que si esto está pasando es porque tú lo has permitido y lo permitiste con un propósito. Enséñame a confiar en ti. Enséñame a esperar en ti. Aunque las fuerzas se me vayan, aunque la energía se agota, aunque mi motivación desaparece, enséñame, Señor, a acudir a ti. Cuando ya no tengo ganas de seguir adelante, cuando no veo la salida, enséñame a acordarme de tu palabra. ¿A dónde alzaré? Dice la Escritura, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Enséñanos a voltear a ti, Señor, en medio de la dificultad, a no avergonzarnos por los problemas que tenemos, por el sufrimiento que padecemos, por las enfermedades que enfrentamos, porque no tenemos ingresos, cosas que el mundo considera como vergonzosas. Para nosotros, Señor, concédenos ser un orgullo. Como decía el apóstol Pablo, más bien me gloriaré en mis debilidades, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. El enfrentar el sufrimiento, Señor, permítenos entender y confiar que lo has enviado con un buen propósito y que a pesar de que ahorita no lo vemos, lo veremos. Tú eres fiel, tú eres bueno. Líbranos de nosotros mismos. Líbranos, Señor, de guiar a nuestro hermano a autocompadecerse. Líbranos de hacer comentarios que lo lleven a pensar que él necesita tener compasión de sí mismo. Más bien ayúdanos a vernos unos a otros como soldados, como dice tu palabra, soldados de Jesucristo, que siguen sus órdenes, no importa que pierdan la vida. Ayúdanos a alentarnos unos a otros a seguir soportando el sufrimiento que tú has, en tu voluntad soberana, enviado para nuestras vidas.
de manera que podamos glorificarte, Señor, en medio de la obediencia, porque aún de tu Hijo se dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Señor, trátanos como a hijos, disciplínanos, trabaja nuestras vidas, no nos entregues a nuestros propios deseos ni nuestros propios pensamientos. No nos des, Señor, aquello que nos perjudica. No importa que te lo roguemos o que lo deseemos con todo el corazón, danos solo aquello que nos lleva a crecer cada vez más a la estatura del varón perfecto. Te rogamos, Señor, que no nos entregues a nosotros mismos. No importa cuán doloroso sea, cuán difícil sea, cuánto tiempo lo permitas, concédenos soportarlo, confiados de la gracia que estamos recibiendo y que al soportar, Señor, tu sufrimiento, el que decides para nosotros, glorifiquemos tu nombre. Es lo que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Este próximo martes ya toca la sesión de preguntas, a las 7 p.m. hora de México, del centro, ¿verdad? Cualquiera puede participar. Lo único que tienes que hacer es estar pendiente de la publicación del link en la página de Facebook. Ahí se publica un link para que vaya a YouTube y ahí puedes participar. No necesitas ser cristiano, cualquiera puede participar. La intención es dar respuesta a preguntas bíblicas para ayudarles a avanzar en su estudio de la Escritura. Dedicamos 1 hora y media a eso. Quien esté aquí con nosotros y quiera hacer una pregunta, tenemos un grupo de WhatsApp para eso, que tienes que agregar. Ahí está el código QR en pantalla para que te agregues al grupo. Haces tu pregunta y la respondo conforme vayan llegando. Los que no están en este grupo pueden hacer su pregunta en Facebook, en los comentarios de Facebook o en YouTube, que eso aplica para los que no están aquí presencialmente, ¿verdad? No importa de dónde estés, mientras estés viendo este video en vivo, haces tu pregunta y si queda dentro de los 15 minutos la responderé con mucho gusto, me esforzaré por responderla. Si estás viendo este video como una retransmisión, ya no estamos poniendo atención a los comentarios. He visto que algunos todavía, después de que el video ya tiene varios días, hacen su pregunta, porque me imagino que están siguiendo el video y llegan a la sección de preguntas y no están conscientes que es solo mientras estamos en vivo. Así que aprovechemos este tiempo y empiezo a responder preguntas. Nada más que no tengo claro desde dónde empiezan. Porque aquí tengo todo revuelto. A ver. Aquí está ya. Eso, Medina. ¿Debemos inculcar la no autocompasión en no creyentes? ¿Cómo lidiamos con personas a nuestro cargo que se autocompadecen si de entrada sabemos que no estarán de acuerdo con nosotros por no conocer a Dios? Muy buena pregunta. Mira, en mi experiencia, y partiendo de que la Biblia dice que tenemos que aprovechar toda oportunidad que se nos presenta, ¿verdad? Y hablar de manera amena y de buen gusto, cuando yo veo que alguien se está autocompadeciendo porque no está dispuesto a lidiar con el sufrimiento que tiene, yo aprovecho para hablar del sufrimiento. Yo entiendo que una de las cosas más complicadas de entender para las personas es el sufrimiento y un Dios bueno y soberano, como mencioné el dilema de Epicuro. Y cuando sacamos ese tema sobre el sufrimiento y por qué sufrimos, o cómo explica el sufrimiento, contra quién se queja, o tratar de entender cuál es su cosmovisión, me abre la puerta a llevar el Evangelio. Entonces, no se trata de explicarle y decirle, tú tienes que aceptar lo que Dios te ha dado porque no es un cristiano, no es un nacido de nuevo. Pero hablar del sufrimiento es la puerta para atacar este tema y hacer ver que aún el sufrimiento es bueno si confías en Dios. Y ahí está el vínculo para llevarlo a Cristo, ¿verdad? Merecemos sufrir, merecemos que nos vaya muy mal y en Dios tenemos la esperanza de que un día esto terminará. Así que ahí se abre una excelente oportunidad para llevar el Evangelio. Pero no le podemos pedir a ninguno que sea cristiano
que haga lo que los cristianos deben hacer con respecto al sufrimiento, porque él no confía en Dios, ni puede decir que la palabra aplica para él cuando dice todo obra para bien, porque se especifica para aquellos que conforme a sus propósitos han sido llamados. Eso aplica para los llamados. Hay sufrimiento que lleva a destrucción, como las plagas en Egipto, en el caso de Faraón y los egipcios. Así que aprovechamos esas oportunidades para hablarles del Evangelio. Siguiente, Hazel Ramírez, pastor, la autocompasión es igual que ser víctima. Incluye la idea de ser víctima. Autocompadecerte en automático te lleva a concluir que eres una víctima de las circunstancias, cuando muchas veces tú eres el único responsable. Hazel Ramírez también dice que yo con una madre que dice, mejor prefiero morir para no ser estorbo de nadie y el día que muera no me vengan a visitar ni llorar en la tumba. ¿Es mexicana la señora? Pero es una madre que quiere que los hijos todos los días la visiten. ¿Es autocompasión de ella? Sí. Mira, no tengo la experiencia porque mis hijos todavía viven conmigo, están chiquitos entre comillas. Pero es una situación que todos los que tengamos hijos, Dios lo permita, vamos a enfrentar. Nuestros hijos no son nuestros, son de Dios y están a nuestro cargo por un periodo de tiempo. Nuestra tarea no es enseñarlos a estar con nosotros, sino a estar y enfrentar solos este mundo. Cuando llegue el día en que ellos empiecen a enfrentar el mundo por sí mismos, no tenemos nada que demandarles de ellos, puesto que nuestra tarea quedó cumplida. Al contrario, nosotros tenemos que estar al pendiente por si podemos bendecirles. Y va a depender mucho de la relación que tuviste con ellos, si a ellos les nace el deseo de venir. ¿Me explico? No hay una obligación. Los hijos cristianos tienen que honrar a sus padres. Y eso no implica visitarlos todos los días, ¿verdad? La honra es darles un trato especial y va a variar en las maneras en que puedes honrar a un padre. Pero cuando los padres están esperando que sus hijos estén en casa, tienen que asegurarse de haber construido esa relación, de haber cumplido bien su tarea, porque si fueron sabios, si fueron útiles, si bendijeron a sus hijos y les enseñaron el camino, cuando sus hijos tengan un problema, sabrán dónde acudir para obtener respuestas. ¿Me explico? No hay una obligación, que soy tu madre, te tuve en mi pancita, ahora me tienes que dar a mí. Eso no es bíblico. Nos entregamos para el bien de nuestros hijos, sabiendo que un día se van a ir. Y el éxito depende en qué tan bien lo hacen solos, no en qué tanto están conmigo. ¿Me explico? Ya Dios dirá si la relación que construiste con tus hijos los motiva a visitarte, a querer estar contigo, a querer escucharte. Pero no hay nada que demande bíblicamente que tengamos que recompensar, por así decirlo, lo que nuestros padres nos dieron. Es justo que los obedezcamos mientras vivíamos bajo sus órdenes, bajo su cuidado, bajo su protección, sí. Pero no hay nada después de eso. Entonces va a depender mucho de cada familia. Siguiente. Victoria Flores dice, pastor, yo vivo en Estados Unidos y no tengo documentos. Si yo le digo al presidente ahora que yo me siento ciudadano americano, me lo va a respetar porque si no me voy a deprimir o entrar en pánico y me puedo suicidar. ¿Él debería aceptar y respetar lo que yo en este momento siento? ¿O entonces solo le dan al pueblo lo que les conviene, como a los LGBT, porque yo no fumo marihuana y me tengo que aguantar el olor de los que sí fuman, porque como ya está aprobado, pues yo no puedo decir nada? Y aunque no piensan en las personas normales, comunes y corrientes, que no somos homosexuales ni fumamos, ni ningún... Y continúa, ya, hasta ahí quedó. Bueno, aquellos que aseguran que tenemos que respetar lo que otros piensan de sí mismos, siempre caen en una contradicción. Ya he dado el ejemplo, si yo voy al banco y le digo, yo estoy convencido que tengo $1 millón en mi cuenta, no me van a respetar mi convicción, por más seguro que me sienta, ¿verdad? Incluso sería muy grave si yo voy al banco y le digo, este es mi estado de cuenta, aquí debo de tener 100 pesos. Y él me dice, no, pues yo siento como que no tienes nada, ¿verdad? Mi verdad es que tú no tienes ni siquiera 100 pesos. No aplica, en el mundo real no funciona. Los que quieren respetar estas ideologías y eso no están dispuestos a vivir
las últimas instancias de ese razonamiento. Y como cristianos no nos podemos aprovechar de eso, ¿verdad? Es como si dijera alguien, oye, yo quiero, como hay casos ya de hombres que dicen, yo entre los hombres no destaco, pero si me voy a competir con las mujeres, porque me identifico como mujer, me voy a llevar el primer lugar. Y es lo que ha estado pasando. ¿Un cristiano podría hacer eso aprovechándose de la situación? Por supuesto que no, porque el momento en que tú aceptas que la verdad no es absoluta, sino relativa, estás negando a Dios. Jesucristo es la verdad. Decir que la verdad en realidad no existe, sino que es cosa relativa o subjetiva de cada persona, es negar al propio Dios, que es la verdad absoluta. Entonces, no podemos aprovecharnos de esa situación. Y en cuanto a tolerar lo que el gobierno dice, el apóstol Pablo es claro, tenemos que someternos a las autoridades. Y tendríamos que evaluar si nuestras autoridades empiezan a oprimir innecesariamente a los cristianos por su creencia, o la cultura se vuelve tan pagana que es difícil. Es como Lot viviendo en Sodoma y Gomorra. Ya vieron los efectos de las hijas de Lot, o sea, los efectos de Sodoma y Gomorra en las hijas de Lot. Los cristianos quizás lleguemos a un punto en que tendremos que considerar irnos a otro país, porque la cultura sería demasiado pagana para que un cristiano pueda estar ahí. Otros quizás decidirán permanecer y ser luz en las tinieblas, pero cada uno tomará su decisión. El punto es que estamos llamados a someternos a las autoridades siempre y cuando las autoridades no nos pidan que desobedezcamos a Dios. Siguiente, que se llegan más preguntas y se mueve aquí todo el registro. Dice, Pastor Sofía Murillo, ¿cómo entender la práctica de flagelación en la Iglesia Católica Romana? Sería hacer todo lo contrario a la compasión, a la autocompasión. Bueno, ellos consideran que tienen que pagar su pecado y tienen que sufrir lo necesario para que Dios los pueda perdonar o mostrar con suficiente evidencia que están arrepentidos de lo que hicieron. Y es un error teológico porque Jesús ya pagó toda la deuda. No queda ninguna deuda pendiente por nuestro pecado, ni pecados pasados, ni presentes, ni futuros. Cuando Jesús dijo, hecho está o consumado es, la obra quedó terminada absolutamente y no existe forma alguna de pagar por nuestro pecado. Cuando nuestros amigos católicos romanos tratan de compensar con sufrimiento su pecado, lo hacen en ignorancia. Siguiente, Jacel Ramírez, ¿qué hay cuando golpean a tu hijo? ¿Se tiene que dejar a que lo golpeen o que se defienda? Bueno, tiene que ver con el sufrimiento y con aceptarlo, pero eso lo vamos a ver si Dios lo permite la próxima semana. Como iglesia debemos también acompañar a los hermanos y ser compasivos. Hay dones de misericordia en la iglesia. También debemos practicar esto cuando alguien está triste, pasando por sufrimientos, quizás ansiedad, depresión, etc. Les pregunta, sí, la compasión es algo bueno en ciertos límites. Como lo mencioné, alguien está en necesidad, la iglesia tiene responsabilidad de ayudar a los hermanos en Cristo que padecen necesidad. Pero ¿qué pasa si ese hermano en Cristo está en necesidad por flojo? Porque no quiere trabajar. Le ofreces trabajo y no quiere. ¿Debiese seguir teniendo compasión de esa persona? No, hay que reprenderla, hay que confrontarla. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. A ese punto hay que llegar cuando un negligente no quiere hacer lo que le corresponde, pero está esperando que otros tengan compasión. En esencia, él ya se está autocompadeciendo y espera que otros estén de acuerdo con él. Y su negligencia no debe ser compadecida. Debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Así que hay que tener cuidado. Sí, debemos ser compasivos con aquellos que padecen, pero porque Dios les ha permitido padecer, porque fuera de su control están sufriendo, entonces ayudamos a aliviar el dolor. Cuando ellos son responsables y lo pueden cambiar, pero no quieren, ya no aplica la autocompasión, ni la compasión de nosotros hacia ellos. Se acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Lo escuché? ¿No? Ya estoy escamado, entonces. La otra vez me dijeron, ya se acabó. La codependencia se puede relacionar con la autocompasión, pues está relacionado, ¿verdad? Pero creo yo, hasta donde he leído, la codependencia es más, tú consideras que tu esencia y tu razón de ser está en la otra persona. Y ese quizás es otro tema que hablaremos después. Aunque sí, la autocompasión puede estar relacionada. Victoria Flores, otro tipo de vicio o confusión mental que tienen otros. Era una continuación del otro. Bueno, ya lo respondí.
Luego dice, en una ocasión estaba yo en el baño de mujeres de mi trabajo y entró un estudiante hombre que se siente niña y me molesté porque violó mi intimidad y lo comenté con el front desk y fui ignorada. Y después me dijeron que yo no tenía ningún derecho como persona normal y que lo que yo estaba haciendo era discriminación. ¿Cómo tengo que reaccionar bíblicamente a este suceso? Bueno, nuestras reacciones deben de ser pensadas y planeadas con cuidado, ¿verdad? Tenemos todo el derecho de manifestar nuestra inconformidad, pero si hay una ley de por medio, tenemos que encontrar un equilibrio. Es decir, si tú sabes que vas a ser expuesto a una situación que por ley es permitida, como acudir al baño de hombres y que de repente entre una mujer, quizás no vaya a ser tan grave como estar en un baño de mujeres y entre un hombre, sobre todo sabiendo la naturaleza pecaminosa que ese hombre convenientemente se identifica como mujer y puede ser un depredador sexual. Bueno, tenemos que protegernos ante esas circunstancias. Tenemos un ejemplo como cuando Jesús dijo, bueno, Jesús le preguntaron que si, incluso hasta Juan el Bautista, ¿verdad? Me parece más claro el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Qué hacemos con los soldados, verdad? Que los atacaban. O cuando le dijeron a Jesús, Jesús dijo, cuando te pidan que lleves la carga por una milla, ¿verdad? O tienes que llevarla una más. Lo estoy parafraseando porque no me acuerdo textualmente. Un soldado romano tenía derecho de oprimir a cualquier otro ciudadano y decirle, lleva mi carga por máximo de una milla. Y los cristianos estaban sujetos a que si tú tienes planes y quieres hacer algo y un soldado romano te dice, oye, lleva mi carga, yo voy para allá, tienes que obedecer y llevarlo una milla. Jesús dijo, bueno, dale una milla más. Dale un extra, mostrando humildad. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en el tema del baño de las mujeres? Obviamente no le voy a decir, pásele con mucho gusto, no. Sino que si tú ya sabes que ese es el criterio, en lugar de entrar en conflicto, porque es una ley establecida por el gobierno, trata de evitarlo al máximo. Vas a ir, bueno, toma tus precauciones de encerrarte y hacer lo que tengas que hacer para no ser expuesto. Pero lo que yo te recomendaría es no vayas al baño en la calle. Si estás en tu trabajo y lo tienes que hacer, toma todas las medidas precautorias. El mundo está loco y se está alocando cada vez más. No estamos llamados a hacer una revolución contra el mundo. Estamos llamados a hacer luz en las tinieblas. Entonces hay que aprender a lidiar con esas cosas, saber cuándo protegerte solamente, cuándo evitarlo al máximo, pero cuando haya la oportunidad en el gobierno en el que estés, si democráticamente se va a decidir eso, todos debemos unirnos y hacer cambios que no nos lleven a esas circunstancias. Hoy vamos a votar, ¿verdad? Espero que todos hayan pensado en por quién van a votar desde una perspectiva bíblica. No porque su canción estuvo muy pegajosa, porque me van a dar trabajo si los apoyo, porque me prometieron dinero, una torta. Piensa, lo que va a decidirse en las urnas nos va a afectar directamente. Si ponemos ahí a alguien que es claramente contrario a la Escritura y que apoya la locura del mundo, nosotros mismos nos vamos a ver en muchos problemas a la hora que tengamos que enfrentar la vida cotidiana. Entonces, mientras vivamos en una democracia, los cristianos tenemos que ejercer nuestro derecho a votar y manifestar nuestras inconformidades. Pero si ya queda establecido, nos aseguramos de no desobedecer a Dios y mantener la paz en la mayor medida de lo posible. ¿Ya no hay tiempo ahora sí? No sé si soy yo entonces, ¿sí se escuchó o no? Soy inocente entonces. Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Sé que el clima está empeorando y quiero explicarles, se vienen los calores más fuertes. Tenemos dificultades con los aparatos, como estuvieron tanto tiempo inactivos durante la pandemia, a la hora que quisieron arrancar, pues no están funcionando. Ya nuestros hermanos santos y sufridos del área de proyectos y mantenimiento están trabajando en resolverlo. Lo que tenemos ahorita no es la capacidad que tenemos normalmente, ¿verdad? Tenemos ni la mitad de lo que normalmente usamos para mantener este lugar más fresco. Así que sufran con dignidad, ¿verdad? Sí, se va a sentir calor. Estamos trabajando en eso. Dios quiera podamos hacer algo más. Pero si no, pues bueno, mientras eso se arregla, aquí estamos, ¿verdad? Cumplimos
Nos aguantamos el calor, pero hacemos lo que corresponde. Un poco de paciencia y rueguen por nuestros hermanos que están trabajando en esos aparatos para que Dios les dé agilidad y sabiduría para resolverlo. Gracias. Los dejo con...